porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Fíjense, un tema, me tenía que anotar, hermano, porque es un tema que no todas las veces se predica, es un tema interesante, ¿verdad? Pero es importante nosotros como creyentes conocer, y me gustaría que anoten, porque en todas las predicaciones que uno escucha, este tema no se toca, ¿verdad? Porque es un tema muy interesante, pero la verdad que no sé por qué no se toca. Entonces, ahora me gustaría que anoten en estos versículos, no son muchos, ¿verdad? Pero dice en el versículo 8 puntualmente, dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, dice: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, entonces en este versículo 8 puntualmente encontramos tres palabras puntuales que son el Espíritu, ¿verdad?, el agua y la sangre. Vamos a hacer detalladamente así cortito nomás, ¿no?, para determinar qué significa. Dice acá el 8: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu. Fíjense, hermano, la palabra Espíritu está en mayúscula, la E, ¿verdad? Espíritu. Se trata entonces del Espíritu Santo, ¿no? Es la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Es el que nos ilumina, ¿verdad?, en todo lo relacionado a nuestro Señor, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Anoten, hermano, estos versículos muy interesantes. 1 Juan 5, 7 y 8. En San Juan 16, yo les leo esto, hermano, que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Aunque ustedes ya saben todo, ¿verdad?, pero es importante resaltar. San Juan 16, 8, ¿verdad? Siempre aparecen unas palabras interesantes. San Juan capítulo 16, versículo 8 dice: cuando Él venga, dice, Jesús estaba hablando, cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Convencerá al mundo de pecado, va a convencer, es el que ilumina, es el que hace entender de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, el versículo 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí, dice. Él vino a su pueblo Israel, a los suyos vino, y los suyos no le creyeron, ¿verdad? Justicia, el versículo 10 dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el versículo 11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya anulado, ¿no? Es la labor del Espíritu Santo en este tiempo de gracia, hermano, realmente, que Él nos ilumina, Él nos hace convencer, Él nos guía prácticamente, hermano, en todo lo relacionado a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 13 dice, San Juan 16, 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es la labor del Espíritu Santo acá en la tierra, que nos ilumina realmente todo lo relacionado al Señor Jesucristo. Entonces entendemos más o menos así, se trata del Espíritu y habla de la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Oye, ahora vamos a hablar del agua. El agua, vamos a ver, San Juan 15, ahí se quita, ¿no? San Juan 15, 3. 15, 3 dice: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sabemos perfectamente que el agua es la palabra de verdad. Es el Evangelio de Cristo, poder de Dios, hermano. Pero cuando nosotros hablamos, dice el versículo, San Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os hablado. Entonces, ¿qué podemos entender esa palabra limpio, hermano? ¿Qué podemos entender la palabra limpio? Podemos entender de la siguiente manera. Número 1, que somos nuevas criaturas. Eso está en 2 Corintios 5, versículo 17. Anoten para no perder mucho tiempo. Dice que somos nuevas criaturas, ¿no? Estamos limpios a través de la palabra, del Evangelio de Cristo, de la palabra de Dios. Segundo, reconciliados, dice, hermano. Eso está reconciliado y tenemos paz con Dios. Romanos 5:1. Eso no leer, hermano. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Antes que venga Jesucristo, unos 750 años aproximadamente, en Isaías, el capítulo 59, versículo 2, pero dice que vuestra iniquidad, dice, hizo una separación entre Dios y el hombre. O sea, acá había un vacío, ¿verdad? 750 años antes de Cristo, antes que venga Cristo. La situación de la humanidad era esta, había por causa de la iniquidad, dice. Y la palabra iniquidad, cuando vemos en el diccionario, significa maldad, crímenes, de todo lo que se refiere a cosas malas que la humanidad estaba haciendo, totalmente fuera del marco legal de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? De lo que es Dios. Entonces, esa iniquidad hizo una separación entre Dios y el hombre, o sea, que hay un espacio vacío. Inclusive, a continuar el versículo dice, y que su oído de Dios no puso para escuchar el clamor de su pueblo. Escondió su oído, dice, ¿no? Así como le explicó el hermano Pelín la pasada, similar así, tipo parábola, ¿no? Después dice, justificado, dice el hermano. ¿Cómo somos justificados nosotros? Porque había una separación entre Dios y el hombre, acá el espacio vacío, realmente, hermano, y somos justificados a través del sacrificio vicario que el Señor hizo en favor de nuestro hermano. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesucristo, hermano? Dios Padre, la humanidad, y este espacio vacío lo puso en un puente que es la cruz, hermano. ¿Verdad? Somos justificados. Dios, el Dios Padre, ya no nos mira por nuestros pecados, sino ya nos mira que somos ya hijos de Dios, hermano. Realmente extraordinario el sacrificio vicario, sin entrar con mucho detalle, hermano, todo lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Porque a la medida que hablamos, vamos nadando más en las cosas del Señor, todo el peso, todo ese peso del sacrificio que hizo Él por nosotros, hermano, tal cual nosotros estamos en este día glorificando al Señor. Por eso en Tito 3:7, no te entre, hermano, por favor, Tito 3:7, le leo Tito, muy interesante también, hermano. Tito dice 3:7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. No es este, hermano. Tito 3:7, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7, le leo otra vez, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y acá habla otra vez una palabra heredero. Por eso me gustaría que toda la congregación oiga un diccionario. No importa que sea chiquitito o lo que sea, pero hay palabras que es interesante conocer. ¿Qué es lo que es heredero? Heredero significa que yo ya soy de Dios, que yo ya soy de Cristo. Y en Romanos 8:17 creo que habla claramente de esto, hermano, de que vamos a ser herederos y coherederos en Cristo Jesús. No es maravilloso eso, hermano, no es extraordinario todo esto lo que el Señor hizo con nosotros. Impresionante es todo lo que hizo el Señor, hermano. Es más, hermano. Ya le digo con mi palabra. Salmo 62:9. Anoten y memoricen este versículo, porque es lindo para enseñar a los demás, a las demás personas, qué interesante es conocer a Jesús, hermano. Salmo 62:9 otra vez. Si pesáramos en una balanza, dice. Si pesáramos, o sea, ahí está hablando, si pesáramos en una balanza, pesaríamos menos que nada. Como les expliqué la vez pasada, si acá es nada, y la palabra nada es nada, ¿verdad? No hay otro intérprete, dice que somos menos que nada, o sea, no sé cuál sería la evaluación de la humanidad, menos que nada. Acá lo ya hay nada, no somos nada, no somos nada, ¿verdad? Y acá lo menos que nada. Esa era la situación de la humanidad. Es más, Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor que siendo aún pecadores, acá aún
la palabra aún pecadores, menos que nada, Cristo murió por nosotros. Pero si hacemos un análisis, hermano, lo resaltante del amor incuestionable de nuestro Señor Jesucristo, que puso su vida en favor nuestro, como siempre me acuerdo que dice el hermano Picha, un amor inmerecido, hermano. Había una diferencia entre Dios Padre, acá un vacío, hermano. Aún así, dice, Cristo murió por nosotros. El agradecimiento total, una soltura total de agradecimiento de parte de la Iglesia de Villavisa a cada uno de nosotros, hermano, por ese amor incuestionable, inmerecido de parte del Señor Jesucristo, hermano. Oye, entonces ahí tenemos el Espíritu Santo, el agua, que es la palabra del Señor que nos limpia, ¿verdad? Y tercer ítem es la sangre. Así dice nuestro versículo de 1 Juan, capítulo 5, versículos 8 puntualmente. Ahora vamos a hablar de la sangre. La sangre de Cristo. Yo le leo, anoten, Romanos 3, 24 y 25. Así rápidamente. Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados, ¿verdad? Gratuitamente, porque Él llevó todo nuestro pecado, lo clavó en el madero. En Colosenses 2:14 habla que anuló el acta que había contra nosotros. ¿Y cuál era el acta que había contra la humanidad? El acta era Romanos 3:23, dice claramente, por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria. La palabra gloria en la Biblia significa su presencia. Acá la humanidad estaba. Y acá Dios, mirando a su creación, no había uno que era justo, hermano. Romanos 3:10. Es más, por cuanto todos pecaron, están destituidos de su gloria, de su presencia, hermano. Había una sentencia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La humanidad estaba sentenciada, hermano, a muerte. El único destino que tenía ya la muerte, la humanidad, era Apocalipsis 25, donde dice que era destinado directamente al infierno. Entonces, ¿qué es lo que el Dios Padre, al ver a su creación, hermano, todo destinado al infierno? Entonces, ¿qué es lo que planifica una salvación tan grande? Cosa que ya planificó antes de la creación del mundo, hermano. Y debería ser imputado en la persona del Señor Jesucristo, hermano. Por eso habla Romanos 3, 24, 25, y el 25 dice, el 24 dice, mediante la redención, dice, la palabra redención significa rescate. La única manera, la única alternativa, la única dirección, el único camino que la creación tenía, la humanidad tenía, era la persona del Señor Jesús clavado en la cruz, hermano. Es más, dice el 25, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ¿qué es lo que quiere? El propio Padre Celestial lo puso en sacrificio, dice. Y ese sacrificio podemos hacer en corchete o dice sacrificio vicario, hermano. Él tuvo que pasar por ese sacrificio vicario, hermano. Ese sacrificio vicario, ustedes ya saben todo lo que él pasó, hermano. No abrió su boca, candadeó su boca, porque él sabía que había un compromiso. Y como él sabía que había un compromiso, él tenía una responsabilidad de decir consumado es. Y lo dijo San Juan 19:30, hermano. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso, qué amoroso es nuestro Señor Jesucristo. Es más, en 1 Corintios 6, 19 al 20, anoten, hermano, dice que nosotros fuimos comprados por precio. La palabra de Dios es clara, contundente es el apóstol Pablo en cuanto al mensaje de la redención, en cuanto a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fuimos comprados por precio. No vamos a entrar en detalle, hermano. Y ese precio era la sangre de Cristo derramada en la cruz. Era necesario, hermano, que Él
tenía que morir en la cruz derramando su sangre preciosa. Eso está en Hechos 20, versículo 28. Era preciso que la sangre de Cristo sea derramada en favor nuestro. En Hebreos 9:22 se tenía que cumplir, había una profecía, era algo que empezó desde Abel y Caín, hermanos, que se tenía que sacrificarse, realmente se tenía que derramar sangre. Y en Hebreos 9:22 era para remisión del pecado, era necesario derramamiento de sangre. Era necesario, de ahí tenía que ser. Ese era el que tenía que pasar la persona del Señor Jesús, hermano. Es más, en Mateo 26, anótate, hermano, para enseñar a los demás y a las demás personas. Mateo 26:28. Mateo 26:28 aclara bien, hermano, que el fundamento del nuevo pacto, porque se hizo un pacto en ese momento, ustedes van a leer y van a entender, ¿verdad? Está en la sangre de Cristo Jesús. El fundamento del nuevo pacto está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. El pensamiento, sí, para ir terminando, hermano. Estos tres ítems: espíritu, el agua, la sangre. Más o menos identificamos así brevemente todos los conceptos de estas tres palabras. El pensamiento, hermano. Vamos a leer, anoten, hermano, por favor, Mateo 13:51. Anoten y quiero que aprendan este versículo. Acá hay un versículo muy contundente para cada uno de nosotros. Mateo 13, versículo 51. Dice, Jesús le dijo, Mateo 13, versículo 51. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Acá hay un pensamiento muy interesante, hermano. Vamos a pasar 1 Corintios 11, 29, que siempre Miguel leía. Lean este, hermano, 1 Corintios 11, 29. Vamos a hacer pequeña relación y terminamos con eso. 1 Corintios 11, 29. 11, 29. Dice así. Porque, 1 Corintios 11, 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y la palabra discernir significa, entendemos, ya entender la Santa Cena, ya entender el plan de salvación del Señor, ya entender, hermanos, que todo lo que le costó al Señor Jesús, todo el peso del sacrificio, hermanos, sin entrar en detalle, para no alargar demasiado, todo ese dolor que Él sufrió con nosotros, sin discernir, y entendemos, dice acá, el 29 dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, en otras palabras, venimos a la reunión del memorial. ¿Para qué venimos? ¿Para escuchar un mensaje de nuestro hermano? Sino que venimos a esta reunión de memoria para entender y que entendamos, hermano, realmente todo ese peso, el dolor que Él pasó por amor a nosotros, hermano. Ese es lo que es interesante. Por eso es que en Mateo 13, 5, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Habéis entendido todas estas cosas. Jesús le estaba enseñando, no hice mucho detalle, pero Él estaba enseñando algo, y también en este memorial para hacer una relación, entendamos, hermano, para qué venimos a la reunión del memorial, hermano. Dice, lo interesante, hermano, de que esta reunión de memorial que solemos hacer cada domingo, hermano, llueva, tormenta, bomba, lo que sea, hermano, tenemos que realizar lo que es algo que el Señor le gusta, hermano. Y que no sea algo mecanizado, hermano. La palabra mecanizado, ¿saben qué significa la palabra mecanizado? Es tener un bajo concepto de la sangre de Cristo, hermano. Ese es algo mecanizado, hermano. Venir a la iglesia mecánicamente. Venir a escucharle a Miguel, a Diego, y después te va otra vez, ¿verdad? No, hermano. Por eso el discernir, entendemos, hermano.
todo es por qué estamos haciendo este memorial. Estamos explicando todo el peso que el Señor Jesús pasó por nosotros, hermanos. Es más, teníamos un destino, el infierno. Sin embargo, Él con su sacrificio vicario hizo un puente para llegar al Dios Padre, hermano. Entonces, que la Santa Cena, nuestra reunión, que no sea algo mecanizado. En otras palabras, que no tengamos un bajo concepto de lo que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz por amor a nosotros, hermano. Y es más, le leo anoten hermano, por favor, el número, son versículos puntuales, hermano. Número 15, muy puntuales son estos versículos. Número 15, versículo 31. 15:31 dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Pero lo resaltante de acá dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, hermano. Y que sea esto de punto de alerta a cada uno de nosotros, hermano, que no tengamos en poco la palabra del Señor. Puntualmente la parte de la sangre de Cristo, que no tengamos un bajo concepto de lo que fue realmente en esa cruz que donde Él derramó su sangre. Por eso, hermano, recalcamos que el memorial, esta reunión de Santa Cena que le llamamos, que realizamos cada domingo, hermano, sea un momento de mucha celebridad, de mucha solemnidad, de mucho agradecimiento. Y si alguno de nosotros está con ciertos inconvenientes, que vengamos, hermano, igual, con un corazón contrito. Y la palabra contrito, ustedes deben mencionar, dicen dolorido. Yo tengo este inconveniente, yo tengo este, con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestro error. Yo fallé, Señor, esta tal cosa, ¿verdad? Y tercero, hermano, con mucho agradecimiento, hermano. Porque eso es lo que Dios quiere, a que nosotros entendamos que Él pasó todo ese peso y ser agradecido, hermano, realmente ante el Señor por ese sacrificio vicario que Él hizo en favor nuestro, hermano. Maravilloso, extraordinario nuestro Dios, y para Él sea la gloria por siempre y para siempre. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.